Iglesia Cristiana Siloé Honduras presenta su programa Conoce la Verdad. En esta mañana quiero hablarles de las muchas aguas y que el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a guiar para hacer un buen negocio con las muchas aguas. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos lleva. El Espíritu Santo es el que nos va a dar ese entendimiento, esa sabiduría, ese desarrollo para poder, lógicamente, llegar a la estatura del varón perfecto. Y hoy quiero partir de en Génesis capítulo 1, verso 6 y 8. Génesis capítulo 1, versos 6 y 8. El libro de Génesis capítulo 1, versos 6 y 8 dice así. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Repito, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y quiero que subraye el verso 7, porque aquí está la clave de lo que hoy vamos a aprender, como haciendo negocio en las muchas aguas. Y el verso 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Quiénes son las muchas aguas? ¿O a qué se le denomina las muchas aguas? Y las muchas aguas es la voz de Dios, es la voz del Padre, que debemos tenerla clara, que Dios nos va a llevar sobre las muchas aguas con un propósito. Y eso es lo que hoy vamos a hablar. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo principal, iglesia, de que usted y yo estemos aprendiendo la palabra, estemos discipulándonos, estemos aprendiendo cada día de las revelaciones que el Padre trae para este tiempo? Siempre les he dicho que algo muy importante que debemos tener en cuenta. Somos una iglesia en la cual estamos ataviando la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? Aquella que llegará a la plenitud de la estatura del varón perfecto. Aquella que tenga la esencia, naturaleza, carácter y propósito de Jesús cuando vino aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús se va a casar con aquella que tiene su esencia, carácter, naturaleza y propósito. Con aquella que es homogéneo, por aquella que llegó a tener un grado de crecimiento espiritual. Entonces, Dios, en esta etapa, en este tiempo, el Espíritu de Dios nos va a ayudar, nos va a guiar. Por eso es que Pentecostés no solo debe celebrarse una fecha, no solo debe celebrarse 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Pentecostés debe celebrarse cada tiempo, cada momento, cada día, cada segundo, porque muchas personas pasan de muerte a vida, que el Espíritu de Dios desciende, el Espíritu Santo, el fuego de Dios desciende sobre su vida, entra a su corazón, y ese es Pentecostés. Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo, es la llegada del Espíritu Santo a su vida, a su corazón, a su familia, a su empresa, a su trabajo. Ese es Pentecostés, ese es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando todo parte de un inicio, cuando Dios le dijo, y Génesis capítulo 1, me encanta cuando dice en el verso 2, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, estaba tohu bohu, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu de Dios siempre está sobrevolando sobre aquellas personas que verdaderamente necesitan un cambio, necesitan que ocurra un Pentecostés, necesita un derramamiento. El Espíritu Santo siempre va a estar sobre aquellas personas que creen que su vida es un desastre, que creen que su vida está desordenada, que creen que su vida está vacía, que creen que su vida no tiene sentido, no hay propósito. Déjeme decirle, amado hermano, algo que debemos tener claro. Dios, en su inmensa misericordia, en un corazón de Padre, un corazón de amor, Dios siempre está pendiente de ti. Dios siempre está ahí presente. Lo único
único que ese Pentecostés, ese día puede ocurrir hoy, puede ocurrir mañana, puede ocurrir pasado, puede ocurrir todos los días, porque donde se le es clamado es descendido, donde se le es pedido es dado. Por lo tanto, Pentecostés debe celebrarse todos los días de nuestra vida. Es como, por ejemplo, cuando decimos el día del Señor, el domingo, todos los días son del Señor. ¿A poco no el lunes es del Señor? Martes no es del Señor, y todos los días. Por eso todos los días son del Señor y todos los días debe ocurrir un Pentecostés. Pero bien, hoy debemos tener claro que hoy, una fecha como hoy, hace 2020 años atrás, se derramó el Espíritu Santo sobre aquellas personas que estaban en el aposento alto. Entonces, dijo Dios, separa las aguas, y dice que hay aguas arriba y hay aguas abajo. ¿Qué significa esto? Las aguas son la voz de Dios, que la voz de Dios está arriba como está también aquí abajo. Por eso dice en el verso 7, que le dije que subrayara, y dijo, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y fue así: aguas que estaban arriba y aguas que estaban abajo. Separó esas aguas. Entonces, hoy vamos a entender que para llegar a una plenitud, para caminar, para tener ese camino, vamos a necesitar al Espíritu Santo de Dios, pero la voz de Dios nos va a llevar aguas abajo y nos va a llevar aguas arriba. Y cuando nos lleva aguas abajo, a la gente, a nosotros no nos gusta, porque son los momentos más difíciles, más angustiosos, y ahí es donde Satanás roba esa voz de Dios y empieza con el sisiseo de la serpiente, a inducirnos a cosas incorrectas. ¿Qué significa esto? Vamos a Génesis capítulo 49, verso 22, donde la palabra de Dios dice en el capítulo Génesis, capítulo 49, verso 22. Voy a la palabra que dice así. Génesis capítulo 49, del 22 al 25. Jacob le estaba dando la bendición a José. Recuerde que Jacob dio la bendición de Dios a todos sus hijos. Pero cuando llegó a José, le dijo esto: rama fructífera es José, junto a fuentes cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Qué le estaba diciendo Dios, Jacob, a José en ese momento? Le estaba diciendo, lo asetearon, lo aborrecieron, pero él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque tenía que dar un fruto. Pero mira lo que dice el verso 25, dice: porque el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba y con bendición del abismo que está abajo. Las aguas de arriba y las aguas de abajo. O sea, Dios nos va a bendecir tanto en la montaña como cuando estemos en los valles. Con bendición de los pechos y del vientre. Y recuerde que pechos es la palabra chada, que es los pechos que amamantan, que de ahí viene Chadai, el Dios omnipotente, y chada, lógicamente, era el cuerpo que fue sacado. Entonces, ¿qué quiero decir en esta mañana? Dios nos va a llevar como en una montaña rusa. Nos va a levantar y nos va a bajar. ¿Cuántos de ustedes se han subido a una montaña rusa? Aunque sea esas que llegan a los pueblos. ¿Cuántos se han subido a esa montaña? En esa montaña usted no dirige, usted no es piloto, usted no decide si sube o si baja. Simplemente cuando usted se sienta y se amarra el cinturón, usted va a empezar una experiencia, usted va a empezar un corrido, usted va a empezar a caminar, y en ese recorrido habrán descensos,
Habrán ascensos, habrá líneas rectas, nos darán vuelta. Y en ese sentido debemos tener claro que la voz de Dios para llevarnos a una estatura, que el Espíritu Santo nos guía, nos fortalezca y nos lleve, no somos nosotros quien va a decir que para dónde agarramos, sino el propósito de la voluntad de Dios. Y esto me encanta, ¿por qué? Porque aquí es cuando usted empieza a entregarle a Dios su vida y deja que sea la voluntad de Dios quien guíe ese camino y no usted. Porque muchos retrocedemos cuando vamos a las aguas de abajo. Pero mira lo que le dijo aquí Jacob a José. Le dice: y por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, el Dios omnipotente, del cual descenderá con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo. ¿Dónde están los abismos? Abajo. O sea, Dios nos va a bendecir tanto arriba como abajo. Y por eso fue rama fructífera. ¿Qué es una rama fructífera? Algo que da fruto. Nosotros tenemos que dar fruto. Nosotros no solo podemos quedarnos en tallo, no solo podemos quedarnos en hierba, no solo podemos quedarnos en espiga, sino que la misión de nosotros, estando aquí en la tierra, en este lapso de tiempo llamado postreros tiempos, tenemos que empezar a dar fruto. Y eso solo lo vamos a hacer con la ayuda del maravilloso Espíritu Santo de Dios, cuando decidimos voluntariamente que se derrame sobre nuestras vidas. Por eso hoy vamos a anhelar que sea lleno del Espíritu Santo, que sea lleno de la presencia de Dios, para que todo ese camino que va a recorrer, esa montaña rusa de la vida que usted va a recorrer, sea guiado por el Espíritu Santo. Y tanto en los descensos, en las aguas de abajo, encuentre bendición, como en las aguas de arriba. Y esto es lo que tenemos que tener claro. ¿Sabes qué? En ese cinturón yo no me salgo, yo no me voy a salir, sino que voy a avanzar. ¿Por qué les digo esto? Porque Apocalipsis capítulo 14, verso del 1 al 5 dice así. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso del 1 al 5. Después miré, ese es el cántico de los 144,000. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Algo muy importante que debemos recordar. Habrán, en el periodo de la gran tribulación, habrán 144,000 que serán marcados aquí en la tierra, que son los israelitas. Pero estas personas son las que subieron en la parucía, son los que subieron en el arrebatamiento, son los que subieron en el rapto. Y dice Juan, y aquí que estaban en el Cordero estaba al pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de Jesucristo y el nombre del Padre en su frente. Y oí otra voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Subraye, verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Quiénes cantaban eso? Como voz de muchas aguas. Y aquí hay una revelación tremenda. O sea, la esposa, aquellos que alcanzaron, aquellos que terminaron su estatura, su mandato aquí en la tierra en los postreros tiempos, eso lograron desarrollar un canto. Y dice que como una voz salía. ¿Por qué? Porque la voz de Dios está en el trono de Dios. Y verso 3 y dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquellos que alcanzaron terminaron, por lo cual vinieron aquí a la tierra o llegaron a tener un crecimiento espiritual. Y el verso 5 dice, verso 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. No se contaminaron, dieron fruto, fueron rama fructífera, pasaron por las aguas de abajo y pasaron por las aguas de arriba. Y en su boca no fue hallada mentira,
pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Quiénes cantaban esto? Lógicamente aquellos que tienen un crecimiento espiritual. ¿Qué es crecer espiritualmente? Es empezar a dar fruto. Y esto se da por experiencia, no por teoría. Porque aquí algo que tenemos que saber es que podemos tener mucha teoría, podemos conocer la palabra de Dios de revés a derecho, podemos conocer los versículos, sabernos los versículos de memoria, pero hay una gran diferencia entre saber la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios. Cuando practicamos la palabra de Dios se vuelve experiencia en nuestra vida. Y Dios no va a venir por los conocimientos y la teoría que tengamos. Eso no va a ser para evaluarnos. Podemos aprendernos la Biblia, podemos aprendernos el libro de Efesios, podemos aprender la carta a los Gálatas, podemos aprendernos todo eso. Pero si no la aplicamos, entonces no vamos a hacer rama fructífera. La experiencia es lo que nos da el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no es ir a la iglesia. No solo es escuchar una palabra de Dios. El crecimiento espiritual es practicar la palabra del Señor. Es tomar la experiencia, es hacerla nuestra. Es vivir día a día conforme a la palabra del Señor. Y entonces David predijo esto. David miró esto. Y eso nos vamos al Salmo 107, verso del 21 al 31. Porque David logra ver esto, logra ver las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y aquí es donde hay que saber hacer negocios, tanto cuando estamos abajo como cuando estamos arriba. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Salmo, capítulo 107, verso del 21 al 31. Si me siguen ahí, por favor. Si me siguen ahí, espero que ustedes tengan su Biblia en mano. Hoy no estoy poniendo la Biblia en su pantalla. Quiero hacerlo dinámico. Quiero que usted aprenda a tener la Biblia en su mano. Salmo 107, verso del 21 al 31. Mire cómo empieza, cómo es el versículo 21 y el versículo 31. Si ustedes son minuciosos, van a notar algo ahí. Verso 21 al 31 dice: ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen, verso 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Subraya ahí misericordia. Alaben la misericordia de Jehová. Alaben la salvación. ¿Por qué usted y yo somos salvos? ¿Por qué se derrama el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué hay Pentecostés? Por la misericordia de Dios. No es porque usted lo merezca, no es porque yo lo merezco, no es porque yo hice más atributos que usted. No. En este caminar, en este inicio es por la misericordia de Dios. Recuerden, ¿qué es misericordia? ¿Qué es gracia y qué es misericordia? Para aquellos que nos miran por primera vez y para aquellos que ya la han escuchado, es un recordatorio. ¿Qué es misericordia y qué es gracia? Misericordia es aquello que nos quita lo que merecemos. ¿Qué merecemos nosotros en nuestros pecados y delitos? Merecemos muerte, merecemos encarcelamiento, merecemos enfermedad, merecemos la muerte. Pero la misericordia de Dios, porque su Hijo vino aquí a la tierra, vino Él y nos sustituyó. Recuerden los 4 cuernos que sobre los cuales está sobre el altar de sacrificio. El cuerno de propiciación, el cuerno de sustitución, el cuerno de reconciliación y el cuerno de rescate. Entonces vino Jesús y por su misericordia que Dios tiene con sus hijos, Él vino a sustituirnos, a propiciar una reconciliación con Dios, para rescatarnos. Esa es la misericordia. Nos quitó el juicio que teníamos nosotros por nuestros pecados. Entonces todo lo tenemos. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia. ¿Y la gracia qué es? Nos da aquello que no merecemos. Nos da aquello que sin merecernos Él nos los da. Gracia y misericordia. Entonces dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Pero esto es solo la introducción. Y dice, ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Qué tenemos que publicar? ¿Teorías o las obras? Publiquen las obras con júbilo, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Aquí viene
aquí viene donde empiezo a predicar lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Y hacen negocio en las muchas aguas. ¿Qué negocio vas a hacer tú en las muchas aguas? Vamos a hacer negocio en las aguas cuando estamos abajo, en el desierto, y en las aguas cuando estamos arriba. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a explicar hoy en el transcurso de estos minutos que nos quedan de predicación. Y hacen negocio. Ellos han visto, verso 24, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. En las aguas de abajo han visto su maravilla, han visto la misericordia de Dios, han visto el favor de Dios, han visto que Dios es maravilloso tanto cuando estamos en el problema como cuando estamos en la victoria. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Y aquí me voy a parar un poquito. Dice David logró ver y dijo, alabemos con las obras, alabemos porque Jehová es misericordioso, démosle gracias a Dios. Y entonces dice, los que descienden al mar en las naves y hacen negocio en las muchas aguas. ¿Qué es negocio? Es algo que usted va a ser beneficiado, y un negocio son elementos, o es una circunstancia que incluye dos personajes, dos elementos en los cuales ambos saldrán contentos con el negocio. Entonces, y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová, sus maravillas, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa ondas. Y esto es lindo esto. Cuando usted decide subirse al barco del Señor, usted ya tiene salvación. Usted ya está en los atrios como le habla en el tabernáculo de Moisés. Usted ya tiene sangre, fuego y agua. Es la salvación. Pero cuando usted decide montarse en esa nave y decir, Padre, yo quiero caminar, yo quiero avanzar a una estatura del varón perfecto, yo quiero tener un crecimiento espiritual, yo quiero avanzar, yo quiero caminar. Entonces Dios le dice, ok, tú estás de acuerdo a subirte a esta barca que se llama Jesucristo y que va a estar el Espíritu Santo contigo. Van a haber momentos en los que vas a llorar, vas a haber momentos en que vas a haber momentos difíciles, van a haber momentos tristes, van a haber momentos angustiosos, pero todos esos momentos no son para muerte, son para llevarnos a las aguas de arriba y traer una bendición grande a nuestra vida. No podemos alcanzar las aguas de arriba sin antes haber descendido a las aguas de abajo. Y entonces David lo dice claro, voy a hacer negocio con las muchas aguas están abajo y las muchas aguas están arriba. Voy a hacer negocio con la voz de Dios, ay santo, voy a hacer negocio, voy a darme cuenta que este proceso en el cual estoy pasando con mi hija, estoy pasando con mi hijo, estoy pasando con mi esposo, estoy pasando en esta ciudad, de aquí yo voy a sacar un provecho. ¿Sabe por qué? Porque Dios me descendió a este lugar para hacer un negocio, para adorarlo, para darle gracias, para bendecirlo y para decir que siempre Dios está conmigo y Él no me va a abandonar. Aunque el mundo se esté dando vuelta, yo permaneceré firme. Aunque hayan vientos fuertes, vientos huracanados, las aguas se levanten, yo voy a permanecer confiado porque vive Jehová, que Él estará siempre conmigo. Y entonces David lo dice y decía acá, verso 27 es clave, y dice, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Porque no se trata de teorías, se trata de experiencia. Se trata de practicar. Por eso es que muchos suben al barco, deciden, voy a emprender este camino, voy a llegar a tener un crecimiento espiritual. Y cuando empiezan que vamos en descenso, es que no sé si ustedes se han subido a una montaña rusa. Mire, yo cuando me subí a la primera, yo bajé Los Ángeles, yo bajé
todo, yo solo me aferraba, yo solo cerraba los ojos y yo no sabía para dónde iba. Solo recuerdo que mi hijo me decía, papi, qué rico esto. Yo no sentía nada de rico porque como yo no podía parar nada, simplemente era conducido por aquella máquina que no sé quién la estaba manipulando, pero me descendía y subía y me daba vuelta y todo mi estómago se revolvía. Y es aquí donde muchas personas, cuando deciden empezar este camino, retroceden, titubean y se echan para atrás. Y David lo predijo, David lo dijo. Dice, tiemblan y titubean. Así es, personas, así es. Cuando tú quieres empezar a recorrer, tú dices, hoy sí voy a discipularme, hoy voy a hacer las cosas como Dios manda, hoy voy a practicar la palabra del Señor. Y cuando mejores estás compartiendo tu vida con tu esposa, cuando mayor estás en esa armonía, viene un bajón de repente a tu vida. Viene un bajón de repente, viene un problema grande, viene una enfermedad grande, viene una situación difícil a tu vida. Ay, es que Dios es maravilloso. Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a las aguas de abajo. ¿Pero por qué? Hay una razón que hoy lo voy a explicar. Y entonces, verso 28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Yo no sé si tú quieres crecer espiritualmente. Yo no sé si verdaderamente te conformas con ser salvo. Yo no sé si verdaderamente te conformas con un brillo de luz o con un nivel de gloria de estrella, o quieres el brillo del sol. Yo no sé si quieres una vestimenta gimation o estola, o quieres las vestiduras de lino fino, brillante y resplandeciente. Yo no sé lo que tú anhelas. Si eres conformista y verdaderamente te conformas con ser salvo, entonces sos de los que te vas a bajar en el barco y vas a decir, yo no quiero crecer. Pero conforme a lo que tú crezcas, hay una recompensa grande, tanto en esta tierra como en los cielos, en la vida eterna. Habrá una recompensa. Entonces el verso 29 dice, cambia la tempestad, es sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Subraye verso 31. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Tú partes de un lugar y llegas a un puerto seguro, llegas a la plenitud, llegas al crecimiento, llegas a la estatura, pero en ese recorrido, en ese caminar, ¿sabes qué? En ese caminar habrán momentos difíciles, habrán momentos de angustia. Y aquí quiero ver si comparto la pantalla, porque sí quiero mencionarles esto que estoy viendo acá. ¿Cuáles son las aguas de abajo y cuáles son las aguas de arriba? No sé si miran la pantalla. Nada, ok. Las aguas de arriba, las aguas de abajo están en el abismo Tejón. En el abismo Tejón. Las aguas de abajo es donde está el abismo Tejón y es donde están las espaldas del Padre. Hay trono en el abismo Tejón y hay trono en los cielos. Mira qué tremendo esto. Trono en el abismo Tejón nos sirve para olvidar. Por eso es que dice la palabra, y echamos nuestros pecados al fondo del mar y ellos se olvidan. Entonces Dios, cada vez que nos desciende, es porque quiere que nos olvidemos de aquello que nos ha dañado, de aquello que nos ha entristecido, de aquello que me ha servido para alterar mi comportamiento. Entonces Dios, en su inmensa misericordia como Padre, nos confronta y nos hace ver nuestros errores. Entonces el descenso al abismo Tejón, el descenso es para olvidarnos de que alguien pagó por ti en la cruz del Calvario, que alguien se llevó todas tus enfermedades, que alguien pagó por nosotros. Por lo tanto, nadie te puede venir a acusar por lo que hiciste en el pasado. Nadie te puede venir a señalar, nadie te puede venir a criticar, porque para eso te llevó Dios al abismo Tejón, a las aguas de abajo, para que olvides todo aquello.
Y después de olvidar, viene y te levanta al trono del cielo. Y en el trono del cielo están los cielos o la bóveda Shamayim. Están las bendiciones. Están los proyectos realizados. Están los triunfos. Están los éxitos. Pero ¿para qué nos lleva arriba? Para recordar que Dios es mi Señor, que yo soy hijo de Dios, que Él es mi Señor, que Él nunca me ha abandonado, que de la situación difícil en que estaba allá abajo me levantó, no porque yo lo merecía, sino porque no decidí retroceder, no decidí tirarme al vacío, no decidí renunciar al crecimiento. Por lo tanto, después de haber pasado el momento difícil, el momento angustioso, vendrá la victoria, vendrá el gozo, vendrá el deleite, vendrá la alegría. Y todo eso es para recordar que Dios te hizo su hijo. Y que el Espíritu Santo, que así como en Pentecostés, un día como hoy estuvo, Él es el que nos guía, es el que está con nosotros, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, iglesia, yo no sé en qué aguas estás ahorita, si estás en las aguas de abajo o estás en las aguas de arriba, pero si estás en cualquiera de las dos aguas, alabado sea Dios, para siempre su misericordia. Cantemos gritos de júbilo por nuestras obras y démosle gracias a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Las aguas de abajo son para sacarte todo aquello que aún tienes oculto en tu corazón. Las aguas de abajo son para darte cuenta que aún necesitas ser olvidado eso, que no necesitas recordarlo, que necesitas tirarlo al fondo del mar. Si hoy tú decides que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida, agárrate y amárrate los cinturones. ¿Por qué? Porque vas a emprender un viaje, vas a emprender de descensos y alturas, descensos y alturas, descensos y alturas. Pero en todo descenso y en toda altura estará la gloria de Dios, estará el favor de Dios, estará la misericordia de Dios, estará el Espíritu Santo de Dios contigo que te diga: no te preocupes, no te desampares, porque Dios está contigo. El Dios omnipotente te hará fructífero, rama fructífera. Rama fructífera. Entonces aprendemos a hacer negocios con las muchas aguas. Negociemos de esa enfermedad que está pasando tu ser querido, que estás pasando tú. Saca un negocio de bendición. Empieza a actuar no como la serpiente te está diciendo: mira, y así le alabas a Dios, así le sirves a Dios, así honras a Dios. Y mira dónde te tiene, en las aguas de abajo, con un desastre. Y entonces tú te paras con toda autoridad de decirle: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, asquerosa serpiente? Es cierto, estoy en esta situación, pero en esta situación de dificultad, en esta situación de escasez, en esta situación de desempleo, en esta situación de enfermedad, está el trono de Dios. Está el trono de Dios, está la voz de Dios, está el negocio que yo voy a hacer para llevar gloria a Dios y que Él me lleve a las aguas de arriba, a los cielos, a la bóveda Shamayim, allá donde está la bendición. ¿Sabes por qué? Porque ese es el proceso que Dios quiere. No hay resurrección sin antes haber muerte. Hay que morir. Por eso es que Jesús le dijo en Lucas 22:31, creo que está, Lucas 22:31, que le dijo: oh Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte como trigo. Y muchas veces lo decimos de esta forma: tengo dos noticias que darte, Simón, una buena y una mala. ¿Cuál es la mala, Simón? ¿Cuál es la mala?, le dijo Simón a Jesús. Es que Satanás pidió para zarandearte. Y dijo Simón: ¿y cuál es la buena? Es que no le dio permiso. ¿Y cuál es la buena? Es que le di permiso. ¿Para qué? Para que te zarandee y te lleve a las aguas de abajo, para que muelas como el trigo y sacas aquello que aún todavía tienes por dentro. ¿A cuántos Dios nos ha llevado a las aguas de abajo? ¿Cuántas veces has estado en esas aguas turbulentas
en esas aguas de abajo, en esas aguas que tú crees que no vas a salir, en esas aguas que las miras dificultosas, en ese momento de dificultad, en ese momento que se te murió tu hijo, en ese momento que perdiste tu empresa, en ese momento que le entregaste todo a Dios, alaba al Señor, glorifica a Dios, bendice al Señor, porque en esa situación de dificultad está el trono de Dios, en el abismo tejón está el trono de Dios, y nunca más, cuando salgas de ahí, vas a olvidar, vas a recordar lo que ahí entregaste. ¿Dónde empieza este recorrido? Ezequiel capítulo 17, verso 8. Voy a apresurarme. Ezequiel capítulo 17, verso 8 dice: en un buen campo junto a muchas aguas. Los que tienen Biblia. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese frutos, y para que fuese vid robusta. ¿Dónde te va a plantar el Señor para que des fruto? En las muchas aguas. Y no solo en las aguas de arriba, sino que en las aguas de abajo. ¿Para qué? Ahí te va a plantar como vid robusta para dar fruto. Pregunto, ¿qué fruto estás dando? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Cuál es la experiencia en nuestra vida que podamos decir, Señor, este es mi fruto? Esto te puedo presentar ahorita. Y este es el inicio. Dios te va a plantar en un buen campo, junto a muchas aguas. Pregunta, y de parte de Dios en esta mañana, nos pregunta el Señor en esta mañana, ¿estás dispuesto a ir a las muchas aguas de abajo para luego ir a las muchas aguas de arriba? Es que aquí es donde viene que todos queremos solo ir a las muchas aguas de arriba, a la bóveda Samajin, a los cielos donde están las bendiciones. No, esas las vamos a tener, pero primero hay que descender. O sea, aquí es lo contrario a lo que la ciencia nos ha enseñado. Todo lo que sube, baja. En el reino de Dios al revés. Todo lo que baja, sube. Cuando nosotros decidimos descender, entregarle a Dios nuestro corazón, sacarnos todo aquello, Dios nos va a levantar como cohete. Dios nos va a levantar a niveles diferentes y va a decir, este esté bien agarrado de esa silla, este sí sabe poder diferenciar, este no titubea, este por mucho que tenga entendimiento, practica lo que sabe y va a la bóveda Samajin. Y voy a ver dos ejemplos. Cantares 8:7. Cuando estaba en la parte de abajo. Este es el inicio. Ezequiel 17:8 es el inicio. O sea, voy a arrancar, te voy a plantar sobre muchas aguas. ¿Estamos claros? Este es el campo. Un buen campo, junto a muchas aguas fue plantada. La esposa del Cordero es plantada junto a muchas aguas. Aguas de arriba y aguas de abajo. Trono de Dios en el abismo Tejón y trono de Dios en el cielo Samajin. Entonces, cuando descendemos abajo, mire lo que dice Cantares capítulo 8, verso 7. Cantares capítulo 8, verso 7. Si logramos ver esto, y los que han leído el libro de Cantares, que es muchos lo miran como un libro novelístico, en el cual es una historia de amor entre Salomón y la Sulamita, es una misma historia de amor entre el amado y la amada, entre Jesús y su iglesia, que llega a una estatura del varón perfecto. Cantares 8:7, pero voy del 6 y dice, ¿dónde se casa la amada? ¿Dónde se casa la Sulamita? Se casa a inicios del verso 4, finales del verso 3. Ahí está casada, pero miren lo que sucede. Ponme como un sello, verso 6, Cantares 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte del amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Verso 7, este es el clave. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciará. Dijo la amada,
el amor que yo te tengo, Dios. El amor que yo te tengo, Jesús. El amor, el pacto que yo hice contigo, de seguirte, de ser discipulado, de obedecer la palabra del Señor, de ir a una estatura, a un crecimiento espiritual. Por mucho que los vientos soplen, en los momentos difíciles, no apagará mi amor por ti. Siempre te amaré, siempre te bendeciré, siempre te glorificaré. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el que ilumina, el que me guía, el Espíritu mío, a toda verdad. Y en ese momento difícil, nada apagará mi amor por Cristo. Nada apagará mi servicio por Él. Nada apagará mi entrega a Él. Nada apagará aunque te critiquen, aunque te menosprecien, aunque te señalen. ¿Sabes qué? Nada apagará mi amor por Cristo. ¿Por qué? Porque hay un sello en mi corazón, hay un sello, hay un pacto, hay algo que Dios marcó en mi vida, hay algo que Dios marca en tu vida. Por lo tanto, no importa lo que sea, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada separará el amor de Dios entre nosotros. Entonces, iglesia, esas son las muchas aguas. Y rapidito voy al Salmo. Todavía estoy en las aguas de abajo. Salmo 18, verso 15 y 16. Salmo 18, 15 y 16 dice: entonces aparecieron los abismos de las aguas. ¿Y dónde están los abismos? En el abismo Tejón. Ahí aparecieron. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. Mire qué lindo esto. Estaba en las aguas de abajo. ¿Cuáles son las aguas de abajo para que le pongas nombre? Depresión, angustia, deseo de suicidarte, pobreza, escasez, hambruna, problema con tu hijo, problema con tu hija, problema con tu esposa, enfermedad, virus, aguas de abajo. Pero en medio de esa enfermedad, en medio de esa depresión, en medio de esa angustia, en medio de ese conflicto, ahí está el trono de Dios. Ahí está la voz de Dios. Y la voz de Dios te dice: esto era necesario que pasaras para limpiarte y que estas cosas que te estorbaban en tu vida queden aquí en el fondo del mar, en las espaldas de Dios, donde Dios ya no lo recuerda, donde Dios ya no te trae a memoria la falla que cometiste, donde Dios ya no te trae a memoria aquella situación en la cual lo hiciste para desagradarlo. Ya no te trae a memoria, porque entonces Dios te desciende para llevarte a las aguas de arriba. Y quedaron al descubierto los cimientos. Y envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. Lo que estás pasando, no te dejes engañar por Satanás. No te dejes engañar por la serpiente. La serpiente te dirá que lo que estás pasando es para muerte. La serpiente te dirá que no hay salida. La serpiente te dirá que no hay remedio, que no hay solución. La serpiente te inducirá al fracaso, a que te hundas más. Pero la voz de Dios en el trono, la voz de Dios en el abismo Tejón, está en el trono y te dice: amado, amada, no escuche la voz de Satanás. Tú te subiste a este barco, tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, tú te entronaste acá y yo te traje acá
para hacer negocio contigo, para decirte que quiero que saques de tu corazón aquello que todavía no has perdonado, aquello que todavía te hace falta entregarte, porque cuando tú me entregas todo aquello que no va de acuerdo a mi voluntad, te llevo a un nivel de gloria diferente. Por lo tanto, lo que estás pasando con tu familia, lo que estás pasando ahorita, dale gracias a Dios por ese momento, porque tal vez Dios nos hace recapacitar y nos dice: ¿dónde estaba? ¿Por qué no pude atender? ¿Cuántos errores he cometido? Pero hoy te doy gracias porque sé que de esta situación me llevarás a un nivel de gloria, me llevarás a un nivel diferente, porque el día de Pentecostés el Espíritu Santo de Dios desciende sobre tu vida y emprendes un viaje de retorno al Padre. Estando abajo, luego el Salmo 29:3, en las muchas aguas de arriba. Salmo 29:3, siento una presencia de Dios. Yo no sé qué situación tú estás pasando, hermano. Yo no sé qué situación difícil te ha hecho Satanás creer. Yo te digo en esta mañana, solo Dios contigo. El Espíritu Santo está ahí y Él te va a llevar a un nivel diferente. Él te va a guiar, Él te va a fortalecer. No estás solo. Si tú estás escuchando esta palabra, es porque es un propósito de Dios para tu vida. Salmo 29:3 dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Aleluya. Truena la voz, truena. Y darás gloria a Dios, y alabarás a Dios, y exaltarás a Dios, así como le alabaste, así como le glorificamos en los momentos difíciles, en los momentos de angustia. También le glorificaremos en las aguas de arriba. ¿Sabes por qué? Porque la esposa lleva un buquete, lleva un ramo de flores, y los ramos de flores son cortados en los valles, son los lirios de los valles, pero también está la rosa de Sarón que se da en las montañas, y con eso te presentas donde el amado y le dices: amado, aquí está mi ramo, amado, aquí están las flores que yo recogí en los valles con lágrimas, pero siempre te agradecí, pero siempre te bendije, pero no hubo murmura, no hubo queja. Entonces, ¿para qué me sirven las aguas de abajo? Para darme cuenta el error donde estaba, lo que yo no había entregado, y empezar a trabajar en mi ser interior, y empezar a verme en mi ser interior y decir: ¿qué me pasa? Yo voy a entregar esto y voy a un nivel diferente. Voz de trueno, voz de Dios, gloria a Dios. Cuando el pueblo de Israel iba en aquella situación que necesitaba agua, dice que de la piedra salieron la roca, el agua. De la piedra salió la roca, salió el agua de la roca de Cristo. Las muchas aguas. Y Ezequiel 1:24. Vamos a la palabra en Ezequiel capítulo 1, verso 24. Me regalas 10 minutos para terminar. Ezequiel capítulo 1, verso 24. Dios, dile: alabado sea Dios. Ezequiel 1, verso 24 dice: y oí el sonido de sus alas cuando andaba, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, con ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Como el ruido de un ejército que ha crecido a la estatura, como el ruido de un ejército que tiene crecimiento espiritual, como el ruido de ese ejército. ¿Y dónde sale? Del asiento de misericordia, de la sala, del trono de Dios. Y entonces esto nos prepara para el enlace final. Apocalipsis 19, versos 6 y 7. Apocalipsis 19, versos 6 y 7. Estamos entendiendo verdaderamente que el proceso por el cual Dios nos ha metido no es para muerte.
El proceso que nos ha metido es porque nos has llevado a un nivel bajo para olvidar aquella falta de perdón, aquella amargura, aquella tristeza, aquel reclamo que una vez le hicimos a Dios. Y entonces Apocalipsis 19, versos 6 y 7 dice, ¿estamos listos? Y dice, y como la voz de una gran multitud. Esto te lo voy a leer despacito. Y como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Alégrese y goce, porque llegó al final del tour de la montaña rusa, porque llegó al final de la montaña de la vida, porque llegó al final. Y ¿sabe qué? Alégrese y gócese, porque se ha aparejado, porque se ha enlistado, porque supo dar gracias en las aguas de abajo, como supo dar gracias en las aguas de arriba. No hubo ningún momento en que quiso abandonar, no hubo ningún momento en el cual quiso renunciar. Las muchas aguas son experiencias. Son experiencias. Son experiencias. Yo quiero decirte de parte de Dios en esta mañana. No sé lo que estás pasando. No sé en qué condiciones estás. Pero algo sí te digo de parte de Dios. Que lo que estás pasando no es para muerte. Deja de señalar a alguien. Deja de echarle culpa a alguien. Lo que estás pasando es para ver en tu ser interior. Es para ver que todavía tienes que entregar. Y te dije que la montaña rusa, y presta atención a mis manos. Presta atención a mis manos. No es una onda de subir y bajar en una línea recta, en una línea derecha. Dios lo que hace en estas subidas y bajadas son líneas ascendentes para arriba, no de manera horizontal, sino de manera ascendente, sube y baja. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a permitir que vuelvas a las aguas de abajo en aquello que ya olvidaste, en aquello que ya tú entregaste. Ahora bien, si tú no has entregado todavía tu corazón por aquella mujer, aquel hombre, aquel jefe, aquel pastor que te dañó, y todavía lo recuerdes, entonces vas a estar dando el mismo tour de manera constante, pero no ascendente, no para arriba. Entonces Dios te dice, yo te voy a llevar de gloria en gloria, te voy a levantar, pero de manera ascendente. Entonces la próxima bajada que tú tengas a las aguas de abajo no es por el mismo problema, es porque hay otra cosa en tu ser interior que Dios necesita que tú le entregues. Y a mayor nivel de descenso, mayor gloria de ascenso. Hoy decide aceptar a Cristo. Y que el Espíritu Santo de Dios, así como hace 2020 años atrás, se derramó, y que gracias a esos hombres que supieron hacer y comportarse, hoy estamos predicando la palabra. Hoy estamos recibiendo una enseñanza. Hoy estamos recibiendo maná del cielo. ¿Para qué? Para decir, tu vida no terminará como está. Tu vida terminará en una gloria postrera, en una gloria grande, en una gloria de Dios.
Así que ahí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos. Ahí donde estás, quiero que alabes a Dios y le digas: Señor, hoy voy a ser un verdadero negociante. Hoy, Señor, voy a negociar. Y en este negocio no voy a perder. En este negocio siempre voy a ganar. En este negocio siempre voy a estar victorioso. En este negocio siempre estaré arriba. En este negocio siempre seré cabeza. En este negocio no seré cola. Estaré arriba y no abajo. Seré punta y no cola. Porque el Espíritu de Dios está en mi vida. Porque el Espíritu de Dios está en mi vida. Porque el Espíritu Santo está en mi vida. Padre, gracias. Gracias por la sanidad de Marina Melara, quien ya está a casa recuperándose, Señor, enferma de los riñones. Hoy pido oración por su hija Nicole, Señor, allá en California. Padre, yo declaro que esas muchas aguas donde esté esa enfermedad es para que algo sea entregado a Dios. En el abismo tejón, en el trono de Dios, la voz de Dios. Entonces la voz de Dios son la voz de las muchas aguas. ¿A quién le escuchas? ¿A quién estás escuchando? Hoy levántate, iglesia. Hoy cambia de actitud. Hoy deja de lamentarte. Hoy dejémonos de quejarnos. Hoy vamos a alabar al Señor. Hoy hay fiesta en los cielos, porque hay derramamiento del Espíritu de Dios sobre tu vida. Hoy, Señor, hoy, Señor, hoy, Señor. Hoy, Señor, hoy, Señor, hoy, Señor. Padre, bendigo a tu iglesia. Lo harás otra vez, Señor, lo harás otra vez. Lo harás otra vez, Señor, lo harás otra vez, Señor. Padre, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Ahí recibe ahora. Vamos, recibe ahora. Recibe una unción fresca. Recibe sanidad. Recibe esta palabra. Padre, gracias. Oro en esta mañana, Señor, porque hoy me doy cuenta que haré negocio en las aguas de abajo y en las aguas de arriba, porque el Espíritu de Dios está en nuestra vida. En el nombre que es sobre todo nombre, oro, Señor, por cada hogar representado, Señor, que esté escuchando esta palabra. Oro a ti, Señor, para que sea manifiesto tu poder y tu gloria. Oro a ti, Señor, para que las muchas aguas no lo ahoguen, sino que en las muchas aguas aprendamos a dar gloria.